agregar los estudios, ¿sí? Y de esta manera el grupo se aumentó con participaciones también de pesquisadores de otros países como Manuel Restrepo, Yasmin Quintero de Colombia, Juan Diego Medina también de Colombia y otros de Chile, Estados Unidos, Finlandia. Y ahora también tenemos de pesquisa junto a la doctora Sandra Palomino, junto a la Universidad de San Marcos, una pesquisa que vamos iniciar con estudiantes de pregrado. Las primeras publicaciones de nuestro grupo fueron cerca del año 2010 y luego enseguida planeamos un evento latinoamericano sobre HMI y acá usted puede mirar la doctora Ana Biondi de la Argentina, doctor Pablo Escobar de Colombia, doctora Lourdes Santos Pinto Turca, yo acá, doctora Consuelo Fresno de Chile, Juliana Feltrin de Brasil, Raquel Carol Mantuanelli também de Brasil. Entonces, a partir de allá, otros eventos latino-americanos fueron planeados en otros sitios de Brasil y también en otros países de Latinoamérica. ¿Ustedes están me escuchando? Por favor. Sí, doctor, ¿y se escucha? ¿Sí? Sí, le Sí, estamos profesor. escuchando, doctor. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Ah, hay evidencias de que la temática HMI estaba desde 2019 como top de los asuntos más publicados en el mundo. ¿Sí? Entonces, hay esta análisis bibliográfica que trata de esta temática como realmente alguna cosa muy desafiadora y que a partir de 2001 muchos otros estudios europeos fueron publicados y desde esta fecha muchos otros países del mundo empezaron a pesquisar y esta temática por mucho tiempo estaba como el tope de los asuntos publicados. En nuestro equipo también tiene evidencias en esta publicación de la International Journal of Pediatric Dentistry. Y para nuestra noche de hoy, tenemos algunas preguntas que yo quiero sanar las respuestas con ustedes. Como por ejemplo, ¿es un defecto nuevo o no? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo diagnosticar? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Sí? Entonces, los desafíos acerca de HMI son muchos. Envolve desde el diagnóstico diferencial, es una hipomineralización, es una hipoplasia, es una melogenia imperfecta, lo que es. La etiología, lo que es, cuáles son los factores o un factor responsable por la manifestación, por el desarrollo de ellos. El riesgo de la caries dental es muy frecuente. El riesgo de fracturas también, como ustedes pueden mirar en estas imágenes. En el mismo paciente, los molares son afectados, los primeros molares permanentes, del lado derecho e izquierdo, y también los incisivos centrales superiores, inferiores, y los laterales inferiores, con la misma situación. Vamos a entender un poquito más acerca de este desafío. Pero en esta noche vamos a hablar a respecto de la diagnóstico diferencial, etiología, el riesgo de caries dental y de fracturas. En otro momento vamos a hablar un poquito más sobre el manejo y sobre la conducta rehabilitadora. El desafío, sí, de la práctica clínica es muy evidente. Nosotros nos deparamos con ella casi todos los días, sea en la clínica privada
ou seja, en la universidad, cada vez más se ha observado el aparecimiento, la manifestación de esta condición entre los niños. Nos preguntamos, ¿por qué eso se pasa? El primer punto para nuestra conferencia de hoy es comprendermos un poquito, revisarmos, ¿cierto?, el desarrollo dental. O sea, la odontogénesis didácticamente se diferencia en dentinogénesis, amelogénesis y rizogénesis. La amelogénesis, durante la amelogénesis, hay todo un cambio de la morfología del conjunto de células del órgano dental. Desde la sexta semana de vida intrauterina, hay la manifestación de células que van a formar después el botón del germo dental. ¿Sí? Hay diversos eventos histológicos, como la iniciación, proliferación, diversas fases, y en la fase de citodiferenciación de las células, es que se encuentra el problema que estamos nos profundizando hoy, que es la HMI. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta que todo el proceso de odontogénesis acontece sobre la condición de génesis. Hay evidencia de cerca de 300 genes, muchos con función en la comunicación celular como factores de crecimiento, y que van a actuar desde la ectoderma, el mequisénquima, la formación de la lámina dentaria y después los estadios que van a formar lo germen dental. Entonces, hay diversas proteínas que son producidas por cuenta de los genes que están involucrados con la formación del diente. Es más claro para comprendermos cuando entendemos el funcionamiento de nuestro cuerpo. Todo el funcionamiento de él es muy complejo. Hay mucha genética, hay muchas bases, hay muchos nucleotídeos que componen a las características de cada uno de nosotros. ¿Sí? Hay evidencias que el cuerpo humano tiene cerca de 30.000 genes para conducir todas las funciones vitales. Hay cerca de casi 3 billones de pares de bases, como citocinas, adenina, guanina, timina, que tiene que, vamos a decir, se encaixar perfectamente con la otra base de nucleotídeos. Y así va a compor la carga genética de una célula. Tenemos cerca de 23 pares de cromosomas. Y na melogénesis son cerca de 100 genes. Entonces, es importante siempre tener en cuenta que toda la función de nuestro cuerpo es regulado por la genética. Este es un punto fundamental. Cuando comparamos con camundongos, y así fica más claro para entendermos por qué hay pesquisas, muchas investigaciones con este modelo de animal. Es fácil comprender porque ellos también tienen 30.000 genes, siendo que cerca de 40% tiene función semejante al ser humano. Casi 3 billones de pares de bases y 21 pares de cromosomas. Entonces, eso demuestra la similidad con el ser humano y responde las investigaciones que utilizan ese tipo de modelo para comprender un poquito sobre la manifestación de algunas doenças. En esta pantalla fica evidente la cuestión de una comparación sobre los estadios de la formación del órgano dental. Y
tenemos que entender que el fenótipo va a depender de los genes que están involucrados con el estadio histológico, pero también con factores ambientales. Entonces, el tipo de alteración dentaria depende del estadio en que las células fueron sensibilizadas. O sea, en qué momento de la formación del órgano dental los genes y los factores ambientales determinaron un fenotipo, o sea, una característica clínica. Entonces, en la fase de iniciación, en que hay la formación de la lámina dentaria, hay algunos genes, como ejemplo para ustedes. El defecto clínico que observamos son relacionados con la región, el número de dientes. O sea, a genesia no hubo formación del órgano dental por algún motivo genético o ambiental. Supernumerario, dientes a más. Hubo una fusión, hubo una geminación, o dientes natal o neonatal. ¿Sí? Ahora, en la fase de morfogénesis, en que miramos el botón y casquete, algunos genes asociados con este momento, y los defectos clínicos son relacionados al tamaño y forma del diente. Como ejemplo, dientes conoides, dens in dent, molar en mora, macro y microdontia, incisivos de Hudson o taurodoncia. En la fase de diferenciación y aposición de las células, algunos genes asociados, el defecto es estructural, es también de mineralización, de maturación, y que nosotros podemos observar químicamente, son defectos como amelogénesis imperfecta, dentinogénesis imperfecta, displasias dentinarias, hipoplasia del esmalte, y acá, nuestro desafío, hipomineralización del esmalte. Entonces, comprende que hay muchos factores asociados a los defectos dentarios. Y nuestro desafío se encuentra acá en la fase de la diferenciación celular y de la aposición. En el último estadio del órgano del esmalte es la formación de la raíz. Algunos genes asociados, el defecto clínico es sobre la estructura, como una dilaceración, una concrescencia, raíces supernumerarias o hipercementosis. Entonces, esta pantalla, de cierto modo, resume un poquito la esencia de los defectos que miramos en la clínica día a día. Y acá vamos a adentrar propiamente en nuestro defecto, hipomineralización de molar incisivo. Y yo pregunto a ustedes, ¿es un tipo de hipoplasia o no? ¿Qué ha escuchado sobre? Yo les digo que la hipomineralización de HMI en verdad es una deficiencia de minerales durante la formación del esmalte. Algún evento ha perturbado la función de la célula ameloblasto. Y desde 2001, cuando la MIH o HMI se destacó en la librería mundial,
El concepto de la época era se trataba de un aspecto clínico de la hipomineralización o una mancha o una opacidad del esmalte de origen sistémica y afecta uno o más primeros molares permanentes, pudiendo estar asociada a incisivos permanentes. Porém, essa definição é de 2001. Muitas outras pesquisas e evidências foram publicadas e hoje já se sabe que é um defeito de origem multifactorial. Isso agora está muito compreendido por conta daquela informação pregressa que eu apresentei a vocês acerca das condições genéticas e também dos fatores ambientais. Acá em esta imagem, você pode mirar um molar inferior que já está irrompendo na cavidade bucal e já está pedindo socorro, porque está evidente a mancha, a opacidade, a hipomineralização e também o acúmulo de biofilme. E acá, nessa região, também se havia uma cavidade. Por isso, a associação com a cárie dental é muito grande, é muito evidente. Acerca da história, em 2001, a primeira evidência acerca da terminalização molar, incisivo, molar, incisal hypomineralization, pela Chieri's Research, frente a estudos de um grupo europeu. E esta evidência trazia diversos nomes para essa condição. E havia algumas evidências pregressas que publicavam essa condição como solamente hipomineralização de molares, outras como hipomineralização idiopática, outras como hipomineralização noclerótica, outras como hipoplasia interna do esmalte, outras como opacidade do esmalte, como manchas opacas ou molares em queso. Pero em 2001, um grupo europeu definiu que o melhor como definição era uma hipomineralização em molar e incisivo. Por isso se cambiou por HMI. E assim está até hoje. Porque é mais frequente o problema em estes dois grupos dentários. ¿Sí? Pero que se sabe que por muito tempo esta hipomineralização foi tratada simplesmente com uma lesão cariosa. O olhar clínico não estava muito apurado para distinguir uma mancha, uma opacidade. Ou mirava a cavidade bucal, é uma cárie, é fruto de uma cárie, ok? Então, o defecto foi subvalorizado ao longo de los anos. E com o advento da odontologia preventiva, mas ficou evidente esses defeitos com a redução da incidência da cárie dental. Então, com a odontologia preventiva, ao largo do tempo, foi mais fácil para mirar na boca e ter clareza para definir que aquele dente havia uma mancha, havia uma opacidade. ¿Sí? Pero, se mirarmos a história, esse estudo acá já trazia a informação, o número 8 e 9, como a referência 8, uma mineralização do tipo especial. Mira a data, a fecha, 79. Koch, em sua publicação e colaboradores,
Também estudio epidemiológico de hipomineralización del mate idiopática en niños suecos. La fecha 87. Otros estudios, este acá de 2015, que traz un case report acerca de esta múmia, Lady Eleanor Talbot, o Butler, que en la arcada de ella se ha mirado también molares con características de opacidad marcadas. Son evidencias que atestan que el HMI no es un defecto nuevo, es que mucho tiempo fue confundido, mascarado por la carie dental. Clínicamente, este defecto es asimétrico. De un lado, un molar puede ter el defecto como simplesmente opacidad de color variada. De un otro puede ter el defecto o no, o puede ter un molar totalmente con su coroa destruida. Y hay en esta situación también muchas cuestiones de hipersensibilidad. Y los incisivos también pueden ser involucrados, pero el compromiso de ellos es según el número de molares afectados. Cuanto más molares afectados, cuanto mayor la severidad de los molares, mayor la probabilidad de los incisivos presentar el mismo problema. Clínicamente, estos dientes poseen un espesor normal del esmalte. La cantidad de esmalte es la misma. El problema es la calidad, la translucidez que es anormal. ¿Sí? La coloración puede cambiar, variar de blanca, crema, amarilla o marrón. Una apariencia de chis, mira en este diente acá, en esta superficie. El esmalte es poroso. La opacidad son bien delimitadas. Mira acá. Nosotros podemos marcar Recording in la, progress. nosotros podemos marcar, delimitar la mancha. Y muchas veces cuando hay pérdida de estructura también podemos observar que hay también una opacidad cerca de la pérdida estructural. ¿Sí? El esmalte mucho poroso es muy susceptible a fracturas. Es lo que ocurrió acá en este molar superior, la pérdida de la estructura. También es muy susceptible al proceso de erosión dental que se ocurrió en un incisivo central. Imaginen ustedes un niño que consume mucho bebidas ácidas. Con diente en una condición como esa, el proceso de erosión va a ser mucho más acelerado. También asociación con el desarrollo de la carie dental. Miren, el esmalte poroso favorece la penetración de la bacteria de la instalación del biofilm. ¿Sí? Y muchas veces por cuenta de la hipersensibilidad, los niños evitan hacer la escovación dentaria. La limpieza de estos dientes por cuenta de la hipersensibilidad es negligenciada y junto a la porosidad del esmalte, rápidamente la carie se desarrolla a una cavidad, a un estadio más severo.
Acá usted puede mirar un criterio diagnóstico también de los pesquisadores europeos que se encontraron en Atenas, 2003, determinaron algunos padrones clínicos para hacer el diagnóstico. Por más que sea 2003, es una investigación, es un criterio clásico que hasta hoy es utilizado en investigaciones. Es claro que hay otros criterios también que ha cambiado un poquito de esto que presento a ustedes. Pero lo más clásico es este de la EAPD, European Academy of Pediatric Dentistry. Acá usted puede mirar un diente que tiene una opacidad. En esta situación, una pérdida estructural, también asociada a una mancha, a una opacidad. En este caso, una restauración atípica. ¿Por qué atípica? Ni siempre conseguimos hacer el contorno, devolver la forma correcta y casi siempre hay una mancha asociada, una opacidad asociada. Y hay casos también que concluimos que el diente que fue extraído, una exodoncia, decorrió de un diente afectado por el defecto. ¿Cómo podemos concluir eso? Durante la encuesta, hablando con los papás, ¿cuáles eran las características del diente que fue sacado? Había manchas, había cárie asociada. Poderemos también observar, mirar los otros dientes de la boca, para podermos, con seguridad, fecharmos el diagnóstico. La opacidad también puede ser distinguida como blanca, amarilla, café. La pérdida como leve, moderada o severa, a depender de la extensión de la pérdida. La restauración como satisfactoria o insatisfactoria. Y estas informaciones vêm de una revisión sistemática de 2010, que también ha clasificado apenas como un defecto leve se presenta una opacidad. Todos los otros criterios ya se encuadran en una cuestión de gravedad. Entonces, acá el tratamiento es más complejo, las consecuencias clínicas son más desafiadoras. ¿Sí? En términos de prevalencia del defecto en Brasil, el Departamento de Minas Gerais, nuestra primera pesquisa en la ciudad de Botelhos, encontramos 19,8%. En Araraquara, que es donde yo vivo, 12,3%. Esos dos fueron los primeros artículos publicados acerca del defecto en Brasil y también continente americano. En la ciudad de Rio de Janeiro, después, 40,2%. Recording stopped. Teresina, 23,2%. Patrocínio Paulista, São Paulo, 14%. Vila Velha, 21%. Manaus, en la región amazónica, 9,1%. En Latinoamérica, tenemos datos de Buenos Aires, como presentando 15,9%, Montevideo, 6,5%, Colômbia,
En el Cedro, 3%. Medellín, en Colombia, como 11%. Santiago, en Chile, 12,8%. Guayaquil, en Ecuador, 9%. ¿Sí? Acá ustedes pueden mirar en el mapa mundial el continente americano, algunas de las publicaciones acerca de la prevalencia. La mayor publicaciones del contenido está en el continente europeo, ¿sí? Tenemos que siempre adoptar una lectura crítica cuando vamos a estudiar una publicación, para de fato comprender, ¿se trata de una frecuencia o se trata de una prevalencia? Para hacer una prevalencia, nosotros tenemos que evaluar una cantidad muy grande de niños para que sea realmente representativo de una ciudad. Y tiene que hacer un cálculo amuestral. Esto sí es un estudio de prevalencia, distintamente de un estudio de frecuencia, que de repente ha evaluado apenas niños de determinada parte da ciudad, de 2, 3 escuelas. ¿Ok? Entonces, esto no es un estudio de frecuencia. Acá en Brasil, tenemos también estudios que fueron publicados de manera confusa. En verdad, no era una prevalencia. Después que hicimos una lectura crítica, llegamos a la conclusión, no. Ese estudio es una frecuencia, no es una prevalencia. Y el estudio de prevalencia es importante para que el gobierno se tenga conocimiento acerca de este problema, que de facto es un problema de salud pública, y se puede hacer que empezar estrategias preventivas para que el problema no se aumente a lo largo del tiempo. ¿Ok? Pero independiente de frecuencia o prevalencia, todos los artículos o los estudios consideran siempre HMI como un grave problema clínico. ¿Sí? Y hay evidencias también que atestan que la prevalencia media global es de 13%, con cerca de casi 900 millones de personas afectadas. Casi 5 millones de casos por años que quieren tratamiento. Nosotros tenemos ya informaciones que en otros países, como por ejemplo algunos de Europa, por cuenta del sistema de salud, muchas veces los profesionales conversan con los papás y llegan a una conclusión. No, es mejor sacar este diente, poner un aparato ortodôntico, do que siempre hacemos el retratamiento de este diente. Porque sí, es una realidad. Si nosotros no conocemos la condición microscópica, la condición ultraestructural, no vamos a emplear, no vamos a aplicar un material ideal, no vamos a rehabilitar este diente de una manera satisfactoria. Tenemos que hacer lo posible para que aumentar el contenido de mineral de esta estructura. Y este sí es un grande desafío. Es muy importante distinguirmos o que es una hipomineralización demarcada de una difusa. ¿Sí? Tenemos acá un ejemplo de hipomineralización demarcada
HMI. Miramos el diente y conseguimos de facto demarcar el defecto, ¿sí? Independiente de la color. Pero miren en esta imagen, es también una hipomineralización, pero es difusa. Muchos dientes con el mismo defecto. Un ejemplo es la fluorosis dental. Es una hipomineralización, pero es difusa. El defecto aconteció durante la fase de mineralización, de maduración de la matriz del esmalte. Vamos a recordar que las células de los ameloblastos, lo primero trabajo de ella es la secreción de la matriz del esmalte, la aposición de la matriz. Después, la fase final de la formación del esmalte envolve la maduración del esmalte. Si un evento disturba el ameloblasto durante la maduración, clínicamente se va a observar una opacidad marcada o difusa. Pero si el ameloblasto fue comprometido, afectado durante la fase de secreción o aposición de la matriz del esmalte, el defecto clínico es una hipoplasia. Miren acá, comparen estas imágenes que nosotros podemos perceber muy nítidamente que hay una ausencia de matriz del esmalte. Entonces, acá en la hipoplasia es un defecto de cantidad de matriz del esmalte. Mientras acá es un defecto de la cualidad. Esto es muy importante, está muy claro. Un es cantidad, o otro es calidad. Y para hacermos el diagnóstico diferencial, acá miramos una hipoplasia, muchos dientes, con el defecto, uno tiene, los simétricos también, un lateral, otro lateral, un central, otro central, y así. Es un defecto cuantitativo. Miramos áreas hipoplásicas, lisas y redondas. Si pasamos acá un explorador, es una superficie lisa y redonda. Hay una asimetría. Si del lado derecho tengo, del lado izquierdo tengo. ¿Sí? No necesariamente todos los dientes del arco, pero sí es un defecto simétrico, cuya etiología envuelve condiciones sistémicas que afectan la fase secretora durante la melogénesis. ¿Ok? Ya a melogénesis imperfecta, acá miramos diente con la condición hipoplásica. Miramos la espesura del diente, del esmalte es distinta, la color también, la forma es distinta, la anatomía no está perfectamente definida, entonces es un defecto hipoplásico. Y acá, muchas manchas, ¿ok? Usted puede mirar, es un defecto hipocalcificado. La etiología de la melogénesis imperfecta envolve un patrón hereditario presente. Cuando en la encuesta preguntamos a los papás si alguna otra persona de la familia presenta dientes semejantes, la respuesta tiene que ser sí, porque en este caso el patrón hereditario está presente. Ninguna relación con una enfermedad sistémica.
Clínicamente puede ser aislada o asociada con síndromes. Algunos pacientes sindrómicos presentan estas situaciones. Afecta ambas denticiones, primaria y permanente. Toda la dentición es afectada o casi totalmente. Todos los dientes o grupos de molares, incisivos, grupos de premolares, o todos. Presentam um esmalte manchado e ou com estrutura deficiente, sensível, suscetível a fraturas. E nessa outra imagem, miramos uma amelogênese hipomaturada, com aspecto de tiza, uma opacidade muito irregular e porosa, com a etiologia também genética associada. Quanto à fluorose dental, você pode mirar aqui a imagem de uma situação e outra aqui abaixo. En este caso acá un molar, que también hay pigmentación en las áreas hipomineralizadas. La etiología es exposición prolongada a flúor. Esto es una evidencia que en ese contexto. Pero también hay algunas evidencias muy poco exploradas acerca de la genética. Mas al final de nuestro encuentro de hoy, yo voy a abordar un poquito de este concepto. Bueno, bueno, ¿Sí? trabajo en independencia, ¿Está todo bien? Clínicamente, Puede continuar. opacidades más difusas, no demarcadas. Hay simetría también, lado derecho, lado izquierdo. Podemos mirar solamente estrías muy suaves o manchas que varían de blanco a negro, también con posibilidad de fractura en casos más severos. Entre tanto, este defecto es superficial. Si hacemos un corte en el esmalte para mirarmos la profundidad del defecto, él se restringe apenas a la parte superior, más externa del esmalte. Entonces, el tratamiento rehabilitador, como un blanqueamiento, una microabrasión, es más fácil de devolver la estética al paciente, de devolver la calidad de vida, distintamente del defecto de HMI, que el defecto es profundo, se va hasta dentina. ¿Sí? Vamos a mirar daqui a poco. Sobre la fluorosis dental, nosotros tenemos amistad con profesores de Colombia, Medellín. Entonces fuimos invitados para hacer una pesquisa junto a la Universidad de CES para buscar respuestas para una condición muy desafiadora en el distrito del Cedro, en la región de Ayapel, más al norte de Colombia, como ustedes pueden mirar acá. Una población muy simple, ¿sí? Acá el equipo, ¿no? Que fue a hacer la investigación en la época, colectar datos, porque la población presenta cerquita de casi 100% del problema. Entonces, para ellos, dientes blancos con estas características que ustedes vienen acá, es muy común. El diferente para ellos son dientes con la coloración pérula, ¿no? Con una coloración un poquito más amarelada, amarilla. ¿Sí? Allá miramos entonces en áreas pigmentadas, áreas con pérdida de estructura, miren acá, centrais inferiores, centrais superiores,
La fluorosis dental, algo muy raro en la superficie lingual de los incisivos inferiores. Acá miren la condición, todos los dientes comprometidos con un aspecto de tiza. En esta situación, la pérdida estructurales con también pigmentación e infiltración. E fomos allá para colectar muchos dados, né, por 10 días, muchas excursiones allá. Acá durante o exame clínico para encontrarmos respostas, né? Muitos desafios para chegar, né, hasta el poblado, né? Situações de risco, pero, né, tuvimos sempre muito suporte, muito apoio, né, para chegar hasta allá e para sair também, sim? Então, estamos hasta hoje trabalhando em los dados para encontrar la respuesta. ¿Por qué? Por la alimentación no justifica el 90% de prevalencia. Por la leche materna también no. La agua que consume también no. Marcadores biológicos también no. O que nos falta para concluir una última pesquisa es la evaluación genética, para saber si algunos genes es muy sensible al fluoruro. Y si el ameloblasto se torna un poquito más frágil y acaba desarrollando una hipomelioración do tipo fluorosis. ¿Sí? Quem sabe una otra oportunidad, yo presento a ustedes una respuesta acerca de esta cuestión también. Pero un desafío muy grande es que HMI, como se le puede mirar, la boca de este niño, un molar derecho con el problema, un molar izquierdo con el problema. Acá la imagen de la arcada superior con los dientes afectados. Y también miramos acá los incisivos centrales con lo que fluorosis. Entonces, no basta simplesmente tienes apenas un defecto. Oh my God, tienes dos. Y acá una imagen, ¿no?, más ampliada de este mismo niño, pero un molar inferior. Miren el aspecto, ¿no? Como una infiltración en la porosidad que va, destruyendo todos los cristales del esmalte dentina, ¿sí? Y así asocia con la carie dental. Entonces, la experiencia de dientes con caries, dientes perdidos, obturados, estarados, para una boca, un niño que tiene HM es siempre acima de 0. Usted puede mirar acá, molar con restauraciones atípicas, en este caso insatisfactorias. Usted puede mirar acá, infiltración en las bordas, degraus en las bordas, coloración distintas, porosidad en las restauraciones, pérdida estructural. Este acá con amálgama, también bordas con infiltraciones. Dos tipos de materiales, acá ionómero y acá amálgama, pérdida estructural. Acá lo mismo ocurre, ¿sí? Entonces, HMI, ¿sí?, siempre está relacionado con el patrón de experiencia de carie grande. Es muy desafiador esta situación. Y que se pasa es que el primero profesional que va a cuidar de este niño
que no sabe hacer el perfecto diagnóstico, no va a adoptar el tratamiento más recomendado. En situaciones como estas, de necesidad de tratamientos, se tornan cada vez más constantes, ¿sí? Y también hay una relación muy frecuente entre el defecto en la dentición permanente, HMI, con el defecto en molares deciduos. Acá usted puede mirar una imagen de dientes con una mancha y también con pérdida estructural. Entonces, sí, es muy común haber esta asociación, una influencia de el defecto en molares deciduos con el defecto en la dentición permanente. ¿Sí? Acá usted puede mirar también otras evidencias, ¿no? Sobre el defecto no solo en molares deciduos, como también algunos caninos. En este caso, miramos el defecto en los molares permanentes, derecho e izquierdo, y también en segundos molares deciduos, en el lado derecho. ¿Sí? Entonces, a hipomineralización en molares deciduos aumenta la prevalencia del defecto en la dentición permanente. ¿Sí? Entonces, si ya sabemos que un niño tiene el defecto en la dentición decidua, él precisa ser monitorado. Un tratamiento preventivo muy frecuente, porque ciertamente la dentición permanente va a presentar el mismo defecto. ¿Cuál es la respuesta para eso? Miramos acá una cronología del desarrollo de un diente, con aspecto también de mineralización. De canino deciduo, que va hasta 5 meses, intrauterino, hasta casi un año. Primer molar deciduo, segundo molar deciduo, primer molar permanente, incisivo central permanente. Mire que hay una faixa entre el nacimiento hasta un año que es común a este grupo de dientes. Entonces, un comprometimiento genético es un problema ambiental. Afectar el ameloblasto en este estadio, estos dientes van a presentar el problema, ¿sí? Pero acá son dentición primaria y acá la dentición permanente. En este caso, solamente se va a mirar clínicamente la dentición permanente cerca de 5, 6 años de edad. Pero este gráfico de la mineralización explica la evidencia de que más de un tipo de diente puede presentar el problema. ¿Sí? Entonces, hay esta relación entre el permanente y entre el deciduo, y hay una mayor probabilidad de afectar los dientes permanentes. ¿Sí? Como nosotros podemos mirar en estas imágenes, hay en la dentición permanente, hay también en el segundo molar deciduo. Y esta probabilidad es 6 veces mayor. Entonces, cuando se encuentra en la dentición decidua, la probabilidad de estar en defecto permanente es de 6 veces. En esta imagen podemos mirar los dientes superiores, que hay con algunas estrías, manchas de fluorosis. El segundo molar deciduo con el defecto HMD
tanto de un lado quanto de otro. En la mandíbula podemos mirar la HMI en un molar y también en un otro. El defecto en segundo molar de un lado y también del otro. ¿Sí? Y la respuesta está en la cronología de mineralización. En esta imagen podemos mirar o que el defecto en segundos molares decididos, derecho, izquierdo, hasta este momento, sin ningún compromiso en los molares permanentes inferiores. ¿Sí? Y que podemos comprender que este esmalte hipomineralizado presenta propriedades mecânicas inferiores em relação ao esmalte sano, ¿sí? Porque há uma organização ultraestrutural distinta e também uma composição e uma densidade mineral totalmente deficiente. ¿Sí? Tenemos que recordar também como é a composição química de dientes sanos. Miren acá, en el diente sano, el cemento tiene como 70% de materia inorgánica, de minerales, la dentina 75%, es el esmalte 95%. La parte orgânica é água, não confere resistência mecânica ao esmalte. La parte inorgânica, sim. Se miramos solamente a composição do esmalte, podemos encontrar como elementos principais el calcio com 37%, el fósforo com 18%, é algo que não confere resistência, é o carbonato, trióxido de carbono, que confere 2%. E que bueno que tiene solo eso, porque no confere resistencia. ¿Sí? En esta otra imagen podemos mirar gráficamente, en ese estudio de Yalevich, colaboradores, y acá tenemos el contenido de calcio, miren, ¿eh? La cantidad entre 40 y 70, y fósforo también entre 40 y 60 en el esmalte normal. Ahora miren en el esmalte con HMI. La cantidad de estos minerales es casi cero para calcio y cerca de 10 para el fósforo. Es mucho más bajo en comparación con el esmalte normal. Entonces, ese esmalte afectado presenta una estructura de prismas menos densa. Hay una pérdida parcial del patrón prismático. Eles não têm uma formação geométrica como el diente sano, com el esmalte sano. Los cristales del esmalte são débilmente compactados, malformados. Os bordes de los prismas são menos distintos. Espaço interprismático mais acentuado, ou seja, muito desorganizado a estrutura mineral. Há 45% mais magnésio, o que não é algo muito positivo. 6% ou menos sódio e fosfato, também deveria ter mais. Há maior nível de carbono, que se cambia depois na apatita carbonatada, que confere uma maior solubilidade e menor resistência. Ou seja, este esmalte afectado tem um comportamento, tem uma característica de uma dentina, com muita pouca resistência.
E la dentina afectada também apresenta maior quantidade de dentina intertubular, o maior conteúdo orgânico também. Ou seja, é muita fragilidade. E essas questões minerais também ocorrem lo mismo en la dentición decidua. En esta imagen acá, en que fue hecho un corte en la superficie del esmalte y también de la dentina, podemos mirar que toda la parte blanca y acá en la parte de fractura en la cúspide se extiende del esmalte hasta la dentina. Y esta imagen fue ampliada en microscopía para evaluar el contenido mineral desde 1 hasta el 10. Podemos mirar que 1 que está distante, como si fuese acá, ¿sí? Tiene más contenido mineral, como este acá, que estoy mostrando para ustedes, como 80 volumen de mineral. Número 2, en verde, un poquito menos. Y cuanto más cerca de la parte estructural, acá entre 5 y 10, hay una fractura, miren acá, que se extiende hasta la dentina, que está aquí en rojo, que abajo de 60, entre 60 y 40. Acá miramos lo mismo entre 60 y 40. Próximo de 10 también, miren acá. Ustedes pueden mirar un poquito acá el biofilm. Y vamos juntos para esta imagen nuevamente. Mire acá en esta definición que estoy mostrando para ustedes, una área de acúmulo de biofilm. Entonces, ese diente no está recibiendo una higiene, una remoción mecánica eficiente que hay asociado a una pérdida estructural. Probablemente el niño estaba sufriendo por hipersensibilidad. ¿Y qué se pasa en esta región cerquita del número 10? Es una área de pH ácido. Por eso, este color acá, azul, que representa el número 10, también está muy bajo con relación al mineral. Porque el 10, el 9 también, está en la región de hipomineración, DAS también está en la región de pH ácido. Por cuenta del acúmulo del biofilm, ¿sí? Y probablemente hay mucha sacarosis, hay muchas bacterias acidogénicas en esta superficie. En esta otra imagen, ustedes pueden acompañar conmigo, ¿tá? Toda essa superfície del esmalte está afectada. En esta área más negra, que estoy acá apresentando a ustedes, que en ese trazo que están en rojo, son el llamado cuerpo de la lesión. O sea, el riesgo de fractura acá es muy grande. Miren que no hay problema de cantidad del esmalte. El problema está en la calidad. Y si miramos esos puntos rojos en este gráfico acá, miramos que el contenido, la densidad mineral está baja. ¿Sí? Después viene un poquito más mineral de color azul, que vamos acá, ¿no? Adentrando en la lesión. Y cuando llegamos a dentina, miren que es sorprendente. La cantidad mineral en la dentina de un diente con HMI es mayor que la cantidad en el esmalte. Sorprendente. Por eso, yo dije a ustedes que el esmalte de un diente con HMI
tiene comportamientos como una dentina, bien sana. En este caso, de un diente con higiene, la dentina tiene mucho más minerales que los demás, ¿sí? Entonces, son informaciones muy importantes para adoptarnos lo material más apropiado para la prevención de fracturas. Acá podemos mirar en perspectiva de luz, color más blanca, son as áreas afetadas. Aqui mais green, cinza, é esmalte normal. E pela imagem da luz polarizada, podemos observar que colores mais escuras, como acá, representam as áreas mais hipomineralizadas. Sim? E com isso, há muita porosidade, uma maior quantidade de proteína do esmalte, menos minerales, incorporação de fluidos bucales, surcos lumbares, uma redução das propriedades mecânicas e dos valores de dureza. Isto contribui para casos graves de hipersensibilidade, porque frente a esses poros, há uma concentração maior de receptores térmicos. Hay cuerpos pulpares con mayor inervación y vascularización, acúmulo de leucócitos como células para hacer un combate a agresores externos que están adentrando los túbulos de la porosidad. Entonces, hay una inflamación pulpar subclínica crónica. Por eso, la hipersensibilidad que el niño relata es una verdad. Y tenemos que muchas veces problemas en el manejo del niño. Tenemos dificultad, inclusive, para poner él en la cadeira odontológica, dificultad para anestesiar. Imaginen que ese niño ya ha pasado por otros profesionales que no ha tratado, no ha diagnosticado de manera eficiente. Y ese niño continúa sufriendo por la hipersensibilidad y llega hacia ustedes con desconfianza, con inseguridad. Entonces, el manejo es una cuestión que tenemos mucho que discutir en un próximo encuentro. ¿Sí? Muchas veces trabajar con estériles tópicos más potentes, como lidocaína asociada a piloxina, anestésicos inyectables, como esa cautela también, a ejemplo de aticaína. Hay algunas evidencias a depender de la edad de la crianza, de los niños, y en algunos casos la prescripción de antiinflamatorio antes del atendimiento. ¿Sí? Hasta pelo menos 24 horas antes de la consulta. Si el diagnóstico no es muy bien conducido el tratamiento, niños con HM con risco de ser tratados 10 veces más. Se pone un material eficaz. Por cuenta de que hablé con ustedes hasta ahora, hay una adhesión deficiente por cuenta de la calidad mineral. ¿Sí? Que muchas veces hay esta necesidad de retratamiento. Por eso, el tratamiento debe ser muy individualizado, por más que ya existan guías, guidelines, ¿ok? Tenemos que evaluar el paciente según su ambiente, según su estilo de vida. Este tratamiento puede variar desde una simple aplicación de verniz dorado hasta una restauración, en casos más severos, una ortodoncia, ¿sí? Pero un acompañamiento ortodóntico. Pero ni siempre todos los niños tienen esa posibilidad, ni todas las familias tienen la posibilidad
de hacer un acompañamiento ortodóntico. Y simplemente la crianza fica sin un diente en la sua cavidad bucal. ¿Sí? Lo que se tiene que pensar siempre es priorizar la reducción del dolor y considerar la viabilidad del diente a largo de podemos hacer retratamientos, sí o no, es mejor sacar los dientes, sí o no, lo que es mejor para el niño, ¿sí? En este estudio, la información que se trae es la importancia del acompañamiento, ¿sí? Son casos que empezaron con nosotros en este conjunto de imagen superior, el defecto en incisivo superior, laterales, incisivos inferiores también, y o papá siempre levou el niño para acompañamiento y cuidados preventivos en la clínica de la universidad. Y a lo largo de los 8 meses, no ha cambiado, no ha habido la pérdida estructural. Mientras este caso abajo, ¿sí? Mucho más grave, pero fue diagnosticado en un momento, se afastou, se retornou em um determinado momento, miramos já uma perda estrutural acá, não havia retornado com frequência, e quando apareceu, estava nesta condição. Miren que é possível que o defeito se torne ainda mais severo. En el primer momento, había solamente la opacidad de la mancha, sin acompañamiento, sin aplicación de fluoruro, sin tratamiento preventivo, orientación de dieta cariogénica, orientación de escovación. El caso fue agravando a lo largo del tiempo. ¿Cierto? Hola, mis amigos, ¿cómo ustedes están hasta ahorita? Estamos con 55 personas en esta sala virtual, estoy muy contento por eso. ¿Podemos seguir para la última parte o quieren hacer un intervalo? Como prefieren. Doctor, creo que podemos continuar. Ah, perfecto, ok. Entonces, nuestros desafíos continúan. Vamos agora a entender um pouquinho sobre as bases biológicas e genéticas de los defectos del esmalte. Uma abordagem clínica basada em evidência científica. É o momento que eu vou discutir com vocês a respeito dos fatores etiológicos. Nessa situação, é fundamental uma abordagem familiar. Uma encuesta muito bem realizada para se compreender que ha provocado esta alteração. Qual é a causa? Geralmente, este papá, esta madre, tiene mucha ansiedad quando descobrem que o niño, su hijo, presenta uma condição como esta. Há muitas vezes uma percepção negativa com relação à reabilitação. Há uma expectativa de tratamento também. Se pensa que de única vez se vai restaurar o diente e se acabou. O problema não vai se manifestar novamente. Temos que recordar que é distintamente uma hipoplasia de hipomineralização. Ambos são defeitos durante a formação do esmalte dentário, durante a melogênese, pero son defectos clínicos distintos y el protagonista de esos defectos es el ameloblasto. Entonces vamos a entender un poquito más sobre qué eso representa para nuestra práctica clínica. El ameloblasto es una célula encargada de la formación y la organización del esmalte dental.
Es una célula cilíndrica, 4 micrómetros de diámetro, como ustedes pueden mirar acá, essa célula aislada, o acá en la línea, né, de formación del esmalte dental, que está luego acá, en esta otra línea más oscura. Presenta un núcleo en región distal de la célula, próximo al esmalte intermedio. Posee una prolongación con la cual secreta el esmalte, que se llama proceso de Thomas. Entonces, es por acá que la matriz del esmalte es secretada. Se encuentra inactivo hasta el primer depósito de dentina. Entonces, el odontoblasto empieza a secreción de dentina y luego después se empieza la secreción del esmalte. Entonces, el start de la producción ocurre después del inicio de trabajo del odontoblasto. La nutrición del ameloblasto luego del depósito de dentina se realiza a expensas del extracto intermedio por vasos sanguíneos del saco dentario. ¿Sí? Entonces, esta parte de acá, né, del extracto intermedio, que va a nutrir el ameloblasto para producir el esmalte. ¿Sí? Hay un ciclo vital de esta célula. Ustedes pueden mirar acá, né, que hay distintas formas. En este momento hay evidente el proceso de Thomas con la producción de la matriz de esmalte. Después se cambia el formato de esta célula hasta su reducción. Vamos a entender. Hay una fase presecretoria. Hay un cambio de la polaridad, como ustedes pueden mirar acá. En el inicio, el núcleo es central en la célula. Después él se polariza para secretar la matriz del esmalte. Hay una fase didáctica secretoria y hay la secreción y organización estructural de la matriz, como ustedes pueden mirar acá y acá. Hay una fase de maduración en que el ameloblasto sufren cambios clínicos, retiran las proteínas de la matriz y transportan iones específicos para la incorporación de minerales. En este momento acá son las matrices del esmalte y acá es la mineralización de esta matriz. ¿Cierto? Y después hay una muerte celular programada. Esto acontece cuando el diente rompe el epitelio de la cavidad bucal durante su proceso de erupción. Entonces, o ameloblasto trabaja para a produção del esmalte. Se é possível trabalhar 100%, el esmalte é super translúcido. Se há um comprometimento, el esmalte tem translucidez anormal, uma hipomineralização. Se a fase é mais precoce de la secreção de la matriz, o defecto clínico é uma hipoplasia. Se é mais tardio, durante a mineralização, o defecto clínico é uma hipomineralização. E abaixo, vocês podem mirar o quê? Outras células, que são os odontoblastos. E estes sim sobrevivem mientras exista a pulpa. Enquanto existe a pulpa no diente, há sempre uma possibilidade de formação de uma outra camada micrométrica de dentina.
porque ese es el papel del odontoblasto. Distintamente del ameloblasto. Formó el esmalte sano, perfecto, muerte programada. No formó el esmalte sano, ha formado con defecto, muerte programada. Que acontece siempre durante este momento en que la cúspide alcanza la cavidad bucal. ¿Cierto? En términos de etiología de HMI, los estudios apuntan que son eventos que acontecen en el último trimestre gestacional hasta los 3 años de vida. Situaciones en que el ameloblasto son las células alvo, en que la fase de maturación del esmalte es comprometida y en comparación con otras células del cuerpo humano, los ameloblastos son las células más sensibles. Y algunas de ellas tienen un potencial de recuperación al daño, otras no. ¿Sí? El resultado es un problema clínico. Ustedes ya saben que un defecto de hipoplasia acontece durante la fase de secreción o la posición, y hay didácticamente la fase pré, la fase secretória, la fase de transición, y los defectos de la hipomigración en la fase de maturación. Como está en un cuerpo, ustedes también ya saben que todo está sobre control genético. Hay diversos eventos químicos que regulan los genes, las proteínas, que van después a secretar los iones para mineralizar la estructura del esmalte. Recordando la complejidad de nuestro cuerpo humano, y que tenemos 100 genes envolvidos en la genética, y todo lo que se pasa durante el último trimestre de gestacional hasta los 3 años de vida, pueden comprometer la calidad de los dientes. Acá ustedes pueden mirar imágenes de mi hijo en distintas fases de la vida. Y acá de mis abuelos, ¿eh? Que estaban con mi hijo durante sus primeros meses de vida. Entonces, acerca de etiología, los primeros estudios fueron acerca de la epidemiología, con encuestas simples. ¿A ustedes ya ha presentado fiebre? ¿Sí o no? ¿Dolor, infección en la garganta? ¿Sí o no? ¿Eh? Un estudio más simples, mas que tuvieron su importancia para presentar alertas para pesquisas más aprofundadas en el futuro. Los primeros estudios fueron entonces en el perfil de casos control, cuestionarios, recordatorios también. ¿Sí? Y que se observó en aquel momento son algunas listas de evidencias en esos estudios, como por ejemplo, la prematuridad, falta de oxígeno al nacimiento, enfermedad respiratoria, asma, rinite, bronquite, desórdenes metabólicas, intolerancias, deficiencia vitamínica, especialmente D, enfermedades de la infancia acompañadas con fiebre alta, enfermedad celíaca, intoxicación ambiental por dioxina, un poluente que se ha encontrado en niños que tuvieron una amamentación prolongada, porque este poluente se fica alojado, armazenado en la glándula mamaria también, de entre otras partes del cuerpo. Los bifenilas policloradas, también. El bisphenol A, también. El consumo de antibióticos y alergia alimentaria, y también se compromete el sistema inmunológico del individuo. En esta imagen, ustedes pueden mirar
las diversas fases, né, del desenvolvimento. E acá você pode mirar desde colores que são similares em muitos dientes. Vamos focar neste incisivo central, superior e inferior. Temos color azul, que corresponde a evento de 8 meses de idade. Amarillo, hasta 1 ano de idade. Laranja, 1 ano e 6 meses. Roxo, 3 anos de idade. Então, eventos desde o nascimento hasta os 3 anos de idade. E vamos mirar os dientes que apresentam esses 4 colores. Então, miramos que tem estes estágios. Lo incisivo central permanente, lo inferior permanente e lo lateral. Nem sempre temos lateral superior. Canino temos algumas coincidências, pero lo más coincidente são os primeiros molares permanentes. Sim? Então, essa figura é similar àquela tabela que apresentei a vocês acerca da cronologia da mineralização dentária. Sim? Para que vocês percebam com maior clareza no que se passa e a coincidência do defeito em este grupo de dientes, molares e incisivos. E o período mais crítico desse defeito é, de fato, o primeiro ano de vida, que coincide também com o início de maduração do esmalte. E acá, como vocês já sabem, se hacemos um corte na superfície dentária, podemos observar que o defeito vai hasta a dentina e compromete a toda a parte, sim, toda a estrutura. E só admitir outra pessoa acá. Perfeito. Acá outras evidências que têm buscado dados de prevalência em regiões que têm água florada e outras que não têm. E hasta hoje, nenhuma publicação apresentou a associação de HMI com fluoruro em água de abastecimento. Tá? Há, inclusive, prevalência menor em área fluorizada, certo? Pero não há uma questão etiológica, pero sim, em área fluorótica, pode contribuir para também ter dientes com os dois defeitos, tanto HM quanto fluorose dental. Então, identificar os fatores que podem sensibilizar o ameloblasto é muito importante. E há uma variabilidade de reportes na literatura. Nesta fase de comprometimento, se dirige ao cedo. Então, há diversas revisões sistemáticas a respeito deste problema. E para alguns pesquisadores, a etiologia não está completamente aclarada. Porque imaginem, novamente, somos um corpo complexo, que vivemos em ambientes distintos, então sempre vai haver hipóteses. Será que este agente pode contribuir para o desenvolvimento de um defeito? É por isso que, hasta hoje, não tem uma completa clareza acerca de todos os defeitos, todos os fatores. ¿Sí? Então, para esses estudos, o que se tem na literatura tem evidência fraca ou moderada. Há também investigações que apontam sobre correlação de terapia de aerossol. Essas imagens
¿sí? Que tiene a crianças em tratamento para asma. E há estudos com esta correlação. Uma acidose respiratória e nível baixo de oxigênio também compromete enzimas proteolíticas e o desenvolvimento do cristal de hidroxiapatita. Então, também tem uma associação. Terapia com corticosteroides. Há uma supressão na atividade do osteoblasto, que também se associa à formação óssea. Fiebre, que também pode afetar o processo de amelogênese. Há estudos também que relatam com deficiência sérica de vitamina D. Estudio em humanos. ¿Sí? Entonces, acá no estoy más hablando sobre estudios epidemiológicos, encuesta, caso, control. Son estudios más profundizados. E, en este momento, factores ambientales e enfermidades sistêmicas interferem negativamente em la melogênese, resultando em defeitos e trabalham de modo sinérgico. Recordem da primeira parte desta aula, que eu apresentei aquela pantalla com diversos defeitos, segundo o estágio de desenvolvimento do órgão dental. Então, são problemas genéticos com problemas ambientais que atuam em sinergia nesse processo muito complexo que é a melogênese. Novamente, a complexidade do corpo humano e temos que levar em conta que cada indivíduo tem 99,5% de semelhança. É o que miramos acá. Esse tem uma base G, guanina, este guanina, guanina. Este citocina, citocina, citocina. Adenina, adenina, adenina. Pero há um percentual de 0,5% entre nós outros de variação neste código genético que torna um risco de enfermidade. Como miramos acá, este tem adenina, era para ter adenina cá e acá, pero não. Adenina, guanina e timina. Por esse motivo, considerando esta complexidade, nosso grupo passou a investigar não somente o niño afetado, pero também seus hermanos e seus papás. Acá, nesta figura, vocês conseguem observar que o niño que chega hasta nós é chamado, em termos de genética, como el probando, el punto clave. Acá, seu hermano, sí, também apresentava o problema, e sua mamá também, sim? Por isso, em meu doutorado, eu tive a oportunidade de viajar ao exterior, na Universidade de Pittsburgh, para evaluar a genética de famílias com o problema. Sim? Então, em 2013, eu pude investigar isto por meio da coleta da saliva de las famílias. Sim, por meio da saliva, eu extraí o DNA de las células de la mucosa bucal, que estavam no contenido de saliva. E eu observei que alguns genes, como a meloblastina, enamelina e tuftelina, associada a uma outra proteína 11, apresentavam aquela variação de 0,5%. E que para este grupo poderia ser uma explicação também para o desenvolvimento do problema. Sim? Acerca de produtos com bisfenol A. É fato que este contaminante
hace parte de nuestro día a día. Está en nuestros utensilios de alimentación, está en los copos, en las botellas de agua, en fin. Y tenemos que pensar con cuidado sobre lo que iremos ofrecer, especialmente para los bebés, para los niños. Entonces tenemos que siempre trabajar, comprar productos libres de este bisfenol. Generalmente está escrito, viene escrito en la embalaje BPA Free. ¿Sí? Esto es muy importante. Y hay evidencias en modelo animal, ¿sí? Que la exposición a bisfenol A ha contribuido para el desarrollo del defecto del esmalte. Acá en este modelo animal, ustedes pueden mirar acá en los incisivos de los roedores, lesiones demarcadas, muy semejante a la que se manifiesta en la dentición humana. Entonces, exposiciones diarias a bajas dosis de bifenol A puede cambiar la expresión de algunos genes, como en amelina y calicreína, y contribuir para el desarrollo de pulmonaciones semejantes a HMI. ¿Sí? Otro estudio de un grupo alemán, también acerca de la genética, ha encontrado variaciones en el gene SCOOP, que también asoció también a manifestación en una población de una ciudad de Alemania. E, basado en estas evidencias, en esta observación diaria en la clínica, pasamos cada vez más a registrar el perfil del núcleo familiar. Acá en esta pantalla, usted puede observar dos hermanos do sexo masculino con el problema, gemelos, fraternos y psicótico de 7 años. Miren acá, restauraciones atípicas, primero molar, acá también, restauraciones atípicas, restauraciones atípicas. Miren el segundo molar decido, miren la característica, acá, acá, también acá, también acá. Lo otro hermano, restauración atípica, también acá, perda estructural, asociación con cárie dental, perda estructural, restauración atípica. Entonces, los dos tenían el problema, pero los papás no, ¿cierto? En ese caso, gêmeos fraternos psicóticos, podemos observar que uno presenta, né, um defecto más severo en un molar, mientras en otro un padrón bien más leve de opacidad. ¿Sí? En este caso, gemelos univitelinos y monopsicóticos, manchas acá, también en molares, en otro hermano, mancha en otro incisivo y otros molares también. Ya acá, genes gemelos monopsicóticos. Podemos mirar restauración atípica, 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 mancha branca acá, restauración atípica, también acá, atípica, mancha blanca acá. Observen los segundos molares decidos. Miren acá. Oh, es común un segundo molar decido tener amalgama. Neste outro caso também, miren este segundo molar inferior, perda estrutural, uma restauração extensa. Lo hermano, miren acá, esse segundo molar descido. Este outro, miren el comportamento, a característica. Então, são informações importantes que eu adoto também em meu consultório privado. Tá? Sempre busco fazer este padrão
de la familia también para entender un poquito más acerca do que se pasa. En este caso, também hermanos, sendo que uno tiene el problema en la dentición decidua, certo? Superior e inferior, mientras outro en la dentición permanente, ¿sí? Miren las imágenes más próximas, que é possível mirar a condição dos segundos molares descidos, e acá perda estrutural, uma mancha acá, tá? E uma restauração atípica acá. Tá? Então, são informações muito importantes. Neste caso, né, um chico e seu papá, aqui miramos, né, o problema em lo primeiro molar permanente, acá em lo segundo molar descido também, uma imagem frontal que se podemos mirar os dientes incisivos, e su papá também, né, com característica de alguns dientes, en este caso, hasta canino e premolar. ¿Cierto? Es muy raro isso, pero es muy es interesante hacermos nota acerca de eso. Pero el criterio es muy delicado, porque generalmente un adulto tiene una restauración extensa asociada. Entonces, ni siempre podemos fechar el diagnóstico con seguridad. Muchas veces este adulto tiene pérdida dentaria y ni siempre es posible comprender si la historia pregresa de aquel diente era de una hipomineralización dentaria. En nuestro caso, un chico es su mamá. Podemos mirar acá. Miren a la extensión. Possivelmente, neste caso acá, era um diente com comprometimento endodôntico, tanto de um lado quanto de outro, certo? E também tinha o quê? Outro defeito, fluorose dental, sim? E sua mamá também apresentava, né, áreas, né, com opacidades e restaurações atípicas, especialmente em los primeiros molares superiores, certo? Também é muito importante termos em conta, né, a questão da hipoxia al nascimento. Chicos que necessitam de cuidados especiais durante o nascimento, logo após. Uma situação de hipóxia, tá? Contribui para a expressão de substâncias pró-inflamatórias que vão afetar o metabolismo do ameloblasto e aumentar a expressão de alguns genes, como a meloblastina, a amelina, a melongenina e metaloproteinase 20. Sim? E desta maneira, também pode contribuir para a manifestação do defeito do esmalte, porque vai que afetar a vitalidade, a funcionalidade do ameloblasto. E já há evidência acerca disso. Sim? Outro estudo que da Universidade de Toronto que nocauteou o gene amelotin, tá? Em camundongos. Sim? E que isto significa? Que foi hecho uma supressão da função de este gene amelotin, e o resultado que se observou é aspecto clínico em roedores com dente com hipomineralização. Então, situações clínicas que um ser humano tem o gene amelotin afetado, também pode contribuir para o desenvolvimento do defeito. En este otro estudio de nuestro equipo, que fue avaliado la espesura de la matriz cuando se fuera administrado en el modelo animal de camundongos,
cantidades, né, posologias distintas de antibiótico, ¿sí? En la situación de una concentración un poquito mayor de antibiótico, fue observado una reducción de la espesura del esmalte después de 12 días de uso. Generalmente, dificilmente una persona, né, hace uso de antibiótico por 12 días o un poquito más. Pero en hospital, sí. Muitas vezes, em nível hospitalar, uma pessoa fica sob o uso de medicamentos por 2, 3, um mês, né, dias muito mais prolongados. E este estudo quis demonstrar que o uso prolongado de antibiótico, no caso, a amoxicilina, contribuía para o quê? Uma redução na secreção da matriz de esmalte. Outro estudo de nosso equipo também, um estudo um pouco maior com relação aos núcleos familiares, sim, que apresentavam o problema. Observamos, né, outros genes com aquelas variações de 0,5% em las famílias que apresentavam o defeito de esmalte. Outro estudo também, tá, dos Estados Unidos, que afirmou que antigamente a condição era chamada idiopática, pero já há muitos estudos em el contexto genético, por isso ella se pode dizer que ela está associada com distúrbios multifactoriais. Não é solamente sistêmico, mas, tá? Um outro estudo do nosso equipo que se abordou em uma situação clínica de enfermidade da infância, como situações que crianças sofrem por asma, otites, bronquites. E nessas situações é muito comum a produção de substâncias pró-inflamatórias que vão afetar a melogênese, que está sob controle genético. Estas substâncias dependem também da resposta imune, que também está sob controles genéticos. E que observamos também por meio de avaliação de DNA de los niños, é que a maioria de los niños que HM apresenta histórico médico de inflamações hasta os primeiros 3 anos de vida. Sim? E neste grupo estudado, muitas outras variações foram encontradas. Então, encontramos mais evidências que suportam a importância da questão genética neste contexto etiológico. Também este outro estudo acá, tá, que avaliou entre as famílias, as mais de 200 famílias evaluadas que temos em nosso banco de dados. Queremos, nesse estudo, responder se é um defeito que se passa de geração para geração, ou seja, eu tenho, meu filho tendrá, né? Ou não. Eu posso ter, meu filho não, e depois sim. A resposta que encontramos é que não é um defeito dominante, certo? Porque não é solamente genético. É um defeito que dentro do padrão mendeliano, né, que se fala de hereditariedade, de transmissibilidade de carga genética, é um modelo codominante, ou seja, que precisa de mais de um gene associado com variações e sob bajo influência do ambiente, certo? Temos esse outro estudo que está em fase de estatística, que avalia uma parte específica do DNA, se chama exoma, também para buscar mais respostas a respeito das variações genéticas, tá, associadas
AHMI. Sobre fluorosis, una breve presentación que no hay ninguna cuestión acerca de la ingestión crónica de fluoruro. Ya hay evidencias muy seguras acerca de eso. Pero tenemos nuevamente que entender nuestro cuerpo, que es muy complejo, que está bajo controle genético. Não é simplesmente a ingestão crônica dia após dia. Tem diversas questões genéticas, há factores nutricionais distintos de mim, de vocês, factores sistêmicos também, factores ambientales. Não podemos esquecer que a melogênese está bajo controle genético e qualquer coisa que se passa durante o final da gestação e hasta 8 anos para a situação de fluorosis pode afetar a maturação do esmalte dentário. Então, o período para fluorose é hasta a gestação e 8 anos. Para HMI, hasta o final da gestação, hasta 3 anos, sendo que o primeiro ano é mais sensível. E já há estudos em modelo animal que ha encontrado evidência de inibição parcial da expressão de gene metaloproteínas 20. E também há evidência em modelo humano que há observado variação genética neste gene acá. Por isso, fomos também em Colômbia para coletar dados e a fase final desses estudos é a busca de esta resposta. Há também variação genética em la população do norte da Colômbia, sim? Porque como eu disse a você acerca da alimentação, nada, acerca da água de consumo, nada, outros marcadores também nada. Então, a única resposta é se há alguma influência genética também, certo? Então, que nós hacemos acerca destes dados genéticos? Sim? É algo muito palpável, né, para buscar a resposta, né, que ha provocado essa alteração nesse perfil desta mamá muito ansiosa, com muita expectativa. Então, temos que trazer as informações, as evidências para a prática clínica, porque hasta ahorita não há nenhuma possibilidade de terapia gênica preventiva para esse defeito, não há. Então, temos que fazer uma abordagem muito humanizada, recorrer ao maior número possível de informações, com a linguagem adequada, acerca do defeito, não só em la criança, o niño, como também em seus familiares, ¿sí? Hacer um heredograma, tá? Uma tabla acerca da presença ou não do defeito em papá, mamá, hermano, 1, 2, 3, 4, sim ou não, como se manifesta, sim? Não podemos, claro, né, manter o niño involucrado, todo protegido do ambiente. Não, isto não é saudável. Temos, né, e hace parte da infância, da maturação do organismo, né, vivenciar, estar junto à natureza. E as informações acerca da genética para nossa prática clínica entonces acerca de trabalhar de modo preventivo e educativo, certo? Para isso que serve para nós outros as informações genéticas, as informações etiológicas que os estudos apresentam para nós outros. Porque se nós outros sabemos já que o defeito pode manifestar em la dentição decídua, e se nós outros hacemos o diagnóstico precoce,
Tenemos que hacer el acompañamiento de este mismo, sabiendo y orientando a los familiares que hay una predilección de manifestación en la dentición permanente. O sea, tiene que deixar muito claro que este paciente precisa de um acompanhamento preventivo, certo? Se sabemos que um defeito apareceu em um grupo dentário, é muito possível que ele vá afetar outro grupo. Como você pode mirar acá, esta chica chegou hasta minha oficina con el problema en los molares superiores, ¿cierto? Pero la preocupación de la mamá no era la cuestión de las manchas, como usted puede mirar acá. Era lo porque no había rompido los incisivos superiores. La preocupación para esta mamá era solamente estética. Certo? Porque a criança estava participando de um concurso de beleza para niños. Então, a preocupação era durante a sessão de fotos não aparecer os incisivos. Eu trabalhei clinicamente e cirurgicamente nesta questão, ok? Resolvi a questão do aparecimento de los dientes, pero en este momento inicial de la primera consulta, de la primera cita, yo dije a la mamá, mamá, mira acá, tiene el defecto en los primeros molares. Sabe lo que es poroso, es muy frágil. Expliquei todos os detalles e dije, es muy probable que los dientes que están acá, que estamos esperando, aparezcan con el mismo defecto. Algunas semanas después, ellos aparecieron y los defectos se estaban allá, ¿cierto? Por eso, la importancia del consejo genético y también el control de salud para todas las personas, principalmente de gestación hasta los 3 años de edad, para reducirmos el riesgo de desarrollo, porque hay también, além de las cuestiones ambientales, una posibilidad hereditaria, ¿cierto? Entonces, prácticas saludables seria o mais recomendado, ¿cierto? Seria el mejor que las familias levassem las crianças hasta para las consultas, las citas, o quanto antes, ¿sí? E para que nosotros podamos mirar, hacer el diagnóstico do defeito ou não, tá? Mas sim apresentar os conselhos, né? As orientações mais adequadas de alimentação, uma dieta saudável, melhores produtos para a higiene, sim? E adotar práticas saudáveis com materiais livres também de bisfenol A, certo? Por fim, eu estou encerrando minha aula com vocês. Há evidências que pontuam a importância de el envolvimento de médicos pediátricos. Que imaginem vocês, são os primeiros profissionais que cuidam de los niños. Se eles pelo menos mirassem a boca, tinha um dente com uma outra cor. Que é? Eu não sei, eu não tenho informação para isto. Então, procurem um odontólogo, procurem um odontopediatra. Sim, com certeza, aquele panorama global,
com milhões de pessoas, né, milhões de diagnósticos por ano e que requerem tratamentos, reduziriam muito, consideravelmente. E neste contexto, minha aluna de doutorado hizo